El perder peso sabemos que está cogiendo agua en nuestra sociedad y una de las cosas que tenemos por las que las personas están tomando esto en consideración es la problemática de obesidad y sobrepeso. Tenemos un 71% de la población puertorriqueña que está desarrollando condiciones crónicas debido a el sobrepeso o la obesidad. ¿Qué podemos decir sobre lo que es el sobrepeso o la obesidad? En términos de definición de qué es sobrepeso y obesidad, se define como acumulación excesiva de grasa que tiene una persona que lo puede llevar a desarrollar otras enfermedades como son diabetes, alta presión, colesterol, triglicéridos altos, que va a afectar su salud. En términos clínicos utilizamos una fórmula matemática que nos ayuda a definirlo, donde se divide el peso y la estatura del paciente o cliente y con ese número determinamos si está sobrepeso o obesidad. Se llama índice de masa corporal. Para que se considere normal, una persona debe tener 18.5 a 24.9 de índice de masa corporal. Ya cuando está de 25 a 29.9, entonces está en lo que llamaríamos sobrepeso. Obesidad si está mayor de 30. ¿Okay? En los niños es diferente, utilizamos las gráficas de crecimiento y utilizamos una gráfica específica de índice de masa corporal por la estatura y el peso del niño y lo llevamos a unas percentilas. Si el niño está en un promedio de 50, 85 en esa percentila, vamos a estar manejando control de peso, aumentamos actividad física, hacemos cambios con los padres, ¿verdad?, de estilos de vida. Pero si esa percentila en esa gráfica está mayor de 95, 99, sí vamos a estar manejando pérdida de peso pediátrico. ¿Por qué las personas usualmente caen en esta problemática de lo que es la obesidad y el sobrepeso? ¿Por qué será? Pues esto ha pasado en los últimos años, en las últimas décadas, mayormente por el cambio en estilos de vida. Hemos aumentado el consumo de alimentos altos en calorías, lo que llamamos alta densidad calórica, muchas calorías que nos nutren poco, ¿ok? Y a la misma vez hemos bajado nuestra actividad física, así que es el componente perfecto para que nuestro peso aumente. Y tenemos que con un 85% de la población no come más de 5 o más porciones de frutas y vegetales. Y es algo que seguimos viendo en nuestra práctica y es una campaña intensa que tenemos con los niños y con los padres para aumentar el consumo de frutas y vegetales. Sí. Sabemos que entonces, además de la nutrición, está la falta de ejercicio, la falta de la actividad física. Tenemos un 67% de la población puertorriqueña que no está ejercitándose. ¿Qué podemos hacer con esta población? ¿Por qué pensamos que la gente no quiere hacer ejercicio? Ok, cuando hablamos de la actividad física, como parte del diario vivir, las personas comúnmente han experimentado como excusa número uno que no tienen tiempo. ¿Por qué? Por estilos de vida, falta de tiempo, rol del trabajo, etcétera, etcétera. Pero realmente como parte esencial dentro del componente de nutrición, tiene que haber el rol de actividad física. El mensaje está, la información está, pero lamentablemente pues las personas no encuentran cómo empezar muchas veces. Exacto. El cómo inicio esta nueva rutina y también a veces me parece que puede haber algo de resistencia al cambio, porque para lograr mantener un peso saludable, pues cuando ya uno está sobrepeso, pues implica cambios. Es importante, yo creo que si hacemos reaccionar a las personas que se apoderen de la situación, que es lo que está pasando, porque no es solamente la obesidad y el sobrepeso, también hay que ver la situación o las condiciones crónicas que puede adquirir desde una diabetes, una hipertensión, hay condiciones como podemos decir el cáncer, síndrome metabólico, que nos están arriesgando la vida, pues, vida, o vivimos o morimos, ¿verdad? Y sabemos que otro factor es el factor psicológico, que cuando entramos voy a poner este ejemplo, pacientes los cuales tenemos con diabetes, se le diagnostica una diabetes, lo primero es que caen en una depresión, porque todos queremos estar saludables, pero entonces sabemos, voy a utilizar medicamentos, tengo que inyectarme insulina. Sí, todo lo que eso trae, todo lo que eso conlleva. ¿Cómo entonces ese factor emocional o psicológico, por decirlo de esta forma, va a impactar a esta persona y cómo podemos trabajar esto? Estar en sobrepeso y no sentirse cómodo con eso, pues puede traer o desencadenar una serie de condiciones, además de las físicas que mencionas y que hemos mencionado, pues otra serie de condiciones también emocionales, como lo son la ansiedad, como pueden ser también la depresión. Y entonces una de ellas afecta a la otra. Cuando estamos deprimidos o ansiosos, muchas veces ese manejo de emociones se regula a través de la ingesta de alimentos, que entonces afecta adversamente lo que la persona
puede ser su meta, que es mantener un peso saludable. Y preguntando, cuando cae esos niveles de ansiedad que utilizamos la ingesta de alimentos no saludables por utilizarlos, ¿se podría utilizar algunos alimentos para trabajar esa ansiedad? Sí, cuando estamos trabajando un paciente o cliente con ansiedad, trabajamos mucho en lo que son las meriendas y lo vamos canalizando con meriendas saludables. Si canalizamos mi ansiedad con siempre una dona, pues vamos a cambiar a una merienda saludable de una fruta o alguna otra merienda que tenga mucho menos calorías que la dona, que va a sentir la misma satisfacción de llenura que él está buscando. Y ahí vamos a ir cambiando esa mentalidad de que cada vez que tengo ansiedad voy a canalizar la comida, la ansiedad con la comida de alta cantidad de calorías. El azúcar me parece que tiene un elemento, un factor importante en relación a cuando la persona siente que comido lo que quería comer. ¿Cómo se maneja eso en términos de la nutrición? Se le explica al paciente, al cliente también, que usualmente buscamos, hay dos tipos, o de mucha azúcar, que es mucha incidencia, o mucha grasa. Y entonces lo que hacemos es que le hacemos un recuento de 24 horas de qué es lo que usualmente él comió el día antes o qué comió la semana anterior, y vamos identificando si tiene la tendencia a que come más azúcar o a comer mucha más grasa, y qué eventos ocurrieron en esa semana que utilizó, ¿verdad?, esa comida como para canalizar esa emoción. Si entonces lo identificamos, vamos a irlo llevando a tendencias más saludables por los grupos de alimentos para que baje esos niveles o de grasa o de azúcar que está consumiendo de más. Hacerlo consciente. Hacerlo consciente, exactamente, de que esa conducta se relacionó a esa ingesta de ese alimento. Sí, saber qué es lo que provoca que entonces la persona esté consumiendo ese tipo de alimentos, ya sea grasa o azúcar. ¿Y por qué las personas, que ustedes piensan, por qué las personas saben que la problemática de obesidad y sobrepeso conlleva unas implicaciones? ¿Y por qué las personas no ponen de su parte? ¿Por qué no pondrán de su parte? Porque se le dice, el médico se lo dice la enfermera, se lo dice el entrenador, se lo dice la nutricionista, el psicólogo, se lo dice el educador en salud, se lo dice todo el equipo, y sin embargo se apoderan o entienden cuán a riesgo está su condición de salud. ¿Por qué ustedes creen que las personas no se apoderan sobre esta situación? Mira, gran parte de lo que observamos es que aunque hayan toda esta información que tenemos a la mano, que está accesible, muchas veces los familiares también proveen críticas, aunque quieran ser constructivas o de buena fe, pero si la persona está en este punto donde lo único que les resulta satisfactorio es comer, pues entonces eso implica que necesito dejar esa única actividad que me queda, que me da satisfacción o placer, que es comer. Estamos hablando de personas que muchas veces en el área social están marginadas, están rezagadas, tienen algún estresor que les hace recurrir a la comida como una actividad de nuevo placentera. Y entonces hablar sobre esto único que te queda o que tú piensas que es lo único que tienes, hay que atenderlo o cambiarlo, pues eso crea mucha resistencia. ¿Ves? A comenzar un patrón distinto. Comencé con este grupo y para mí ha sido una experiencia excelente. Lo pasamos excelentemente bien y compartimos todos juntos en armonía. Me he estimulado más a hacer más ejercicio y a preocuparme más por mi condición de salud. Hacer ejercicio es bueno para las personas mayores de la tercera edad. Tenemos un motivo para levantarnos los viernes con mucho gozo y alegría. La experiencia de vida es fenomenal para la salud. La experiencia de vida es una familia.
Porque las personas no se apoderan de la condición, de lo que es la obesidad, conociendo cuál es la situación o lo que implica de estar obeso, que el desarrollo de la misma en su salud, que puede desembocar hasta en la misma muerte. Conocemos lo que es la obesidad mórbida, que la persona no se cuida y se descuida y puede caer hasta en una misma depresión y por eso cae en esa cama, etcétera, etcétera. Es que con tanto mercadeo que actualmente hay ¿verdad? En la cultura, las personas quieren ver resultados rápidos y de manera fácil. Y lamentablemente tienen que ver o tienen que proyectarse de que esto es un proceso. El mismo proceso a la cual se tardaron en ese aumento de peso para llegar a esa problemática de obesidad, para llegar a esa problemática de algún tipo de enfermedad o condición crónica, de esa misma manera tienen que saber o tenemos que saberle hacer llegar el mensaje de que ese mismo proceso en tardarse, ese mismo proceso posiblemente se tarden también en trabajar un programa de ejemplos, de ejercicio, combinado con nutrición, en la cual va a tardar. También hay que tener en cuenta que el estar en sobrepeso o obesidad es multifactorial, o sea, no hay una sola causa. Y no es necesariamente culpa de la persona o del individuo. El individuo está en un ambiente social que quizás yo puedo entender la situación de que pues estoy en sobrepeso, eso me afecta a mi condición de salud, pero tengo que trabajar con el entorno, con la publicidad, con mi familia, porque si mi familia toda está acostumbrada a tener una alimentación que no es muy saludable, pues yo puedo entenderlo, pero si esto es lo que yo tengo, con lo que los recursos con lo que cuento, pues se me va a hacer difícil entonces poder tomar esa iniciativa o apoderarme de la situación de querer bajar de peso. Y hasta el factor económico también puede influenciar, claro, porque hay veces que a nivel clínico nos observamos que los pacientes dicen, yo no tengo el dinero para comprar la dieta que me dieron. Sí, que pueden tener el interés, pero si no tengo ese recurso económico, no puedo entonces comprar lo que se me recomienda. ¿Cuán realista debe ser el nutricionista o la nutricionista para desarrollar el plan nutricional, en el paciente? ¿Y qué medidas o parámetros ustedes utilizan para poder desarrollar un plan nutricional? El plan nutricional para cada paciente o cliente debe ser individualizado. Como mencionaba la compañera, hay un factor socioeconómico familiar que tenemos que evaluar de ese paciente. Así que cada persona es un mundo y en términos de nutrición también la vamos a tratar así, individual. Utilizamos en la parte de evaluación nutricional para desarrollar ese plan, ya de inicio debe haber un referido, ¿verdad?, de que ese paciente o cliente fue a su médico de cabecera y ya ha habido unos laboratorios y un referido establecido por el médico. Y nosotros utilizamos unas evaluaciones que no solamente nos dejamos llevar por ese índice de masa corporal que discutimos antes, que ya definió ese sobrepeso-obesidad. Vamos a evaluar ese peso individual, la estatura de ese paciente, su edad. Vamos a ver su porciento de grasa, que hoy en día es muy importante. Antes nos enfocábamos solamente en el peso como único indicador de progreso de ese paciente. Hoy en día sabemos que hay otras opciones que nos dicen más, porque si este paciente medimos su porciento de grasa y comienza a hacer actividad física y empieza a desarrollar masa muscular y nada más medimos su peso, se puede frustrar porque no va a haber los cambios que esperaba y está haciendo un cambio positivo porque está bajando su nivel de grasa y está aumentando su masa muscular, que es uno de los objetivos que tenemos. Y este plan nutricional también se desarrolla a la par del resultado de estos laboratorios. Okay. Sí. Lo que quiero traer, si yo tengo un paciente con dislipidemia, se va a desarrollar dentro del programa de reducción de peso. También se toma en consideración bajar los niveles de grasa. Ajustamos el plan nutricional de acuerdo a esos laboratorios. Si son dislipidemia, colesterol triglicéridos, vamos a ajustar esa dieta, ¿verdad? Tomando en consideración esos alimentos que son altos, ¿verdad? Se consideran altos para que esos laboratorios se alteren, los vamos a minimizar y los utilizamos dentro del plan nutricional completo. Igualmente con el paciente diabético, hipertenso, con problemas de hepática, etcétera, etcétera. Sí, que eso es un factor bien importante porque muchas veces no necesariamente porque la persona esté consumiendo alimentos, qué sé yo, altos en grasa, en azúcares, va a estar en sobrepeso o obeso. También hay que ver que si tiene alguna condición, hay condiciones que una de las manifestaciones es aumentar de peso. Que entonces hay que, en la parte nutricional, exacto, se trabajaría sí el peso, pero también manejando la condición de la persona. No, y al momento también de hacer una prescripción, siguiendo la línea de nutrición, ¿verdad? La prescripción de ejercicio, se ha
bombardeado mucho en el momento de los programas de ejercicio por repeticiones. Cuando tú estás trabajando un paciente la cual tiene un problema alto de sobrepeso u obesidad, hay una palabra que se está utilizando mucho dentro de la promoción, ¿verdad?, que es FIT. Y muchas personas no saben lo que significa esta palabra. Por ejemplo, FIT es frecuencia, intensidad, tiempo. Un ejemplo, las guías de la Organización Mundial de la Salud recomienda que para tener una buena salud debes hacer 30 minutos de actividad física diariamente. Pero cuando tú trabajas con una persona con sobrepeso o obesidad, tú tienes que entrar dentro de lo que es esa palabra de frecuencia, intensidad, tiempo, porque quizás una persona con sobrepeso o obesidad te puede caminar, un ejemplo, para hacer un ejercicio perfecto, que es el caminar, ¿verdad? Puede hacer 30 minutos, pero a lo mejor hay una persona que solamente te puede caminar 5 minutos. ¿Cómo tú vas a hacer que esa persona camine 25 minutos? Ahí entra el rol psicológico, que la doctora, ¿verdad?, podría abundar más sobre eso. Entonces dice, el entrenador físico me está obligando a hacer 30 minutos de actividad física cuando yo solamente puedo respirar 5 minutos, ¿verdad? Entonces, pues ahí es que entran los roles de los miedos, la negación. Y me parece además de identificar si existen estresores, ¿verdad?, en este ambiente de este individuo que puedan estar afectando la ingesta de alimentos. Hablamos de los estilos de vida, de las presiones que cada uno de nosotros pues puede tener, y eso va a tener un impacto también en si decido hacer ejercicios, cuánto tiempo decido hacer, cuánto tiempo me parece que tengo para dedicarle al ejercicio. O sea que además el estilo de vida y las presiones sociales que podamos tener necesitan ser atendidas también para que el plan de alimentación y de actividad física pues se pueda optimizar y se logren los resultados. O sea que los seres humanos somos complejos y tenemos una serie de áreas que trastocan otras. Sí, y entonces con relación a lo que es el plan, lo que es la actividad física, tenemos que desarrollar un plan real, ¿ok? Tomando en consideración, como estaba hablando con la licenciada, tomando en consideración la condición de salud. Usualmente, como menciona Gutiérrez, vamos a un gimnasio y usualmente pues, vamos a hacer cardiovascular y nos vamos entonces en la trotadora ahí 30 minutos, 15, sin tomar en consideración si va a ser una hipertensión, si es un paciente hipoglucémico o alguna condición de salud, que entonces va a ser peor la situación y se va a frustrar más todavía el ser humano. Yo recomiendo usualmente que por lo menos, sí, comenzamos 5 días hasta donde vaya dando y poco a poco va aumentando la frecuencia de esta persona para buscarle calidad y motivarlo, que es otro factor bien importante, que la motivación de cada uno de nosotros como profesionales de la salud en el paciente, porque no es lo mismo tú darle a entender a ese paciente cuán interesante, cómo debe ser, y a la misma vez te va a ganar lo que es la confiabilidad, cuán confiable es mi psicólogo, cuán confiable es mi educador en salud, cuán confiable es mi entrenador, cuán confiable es mi nutricionista, incluyendo mi médico. Comencé con este grupo y para mí ha sido una experiencia excelente. Lo pasamos excelentemente bien y compartimos todos juntos en armonía. Me he estimulado más a hacer más ejercicio y a preocuparme más por mi condición de salud. Hacer ejercicio es bueno para las personas mayores de la tercera edad. Tenemos un motivo para levantarnos los viernes con mucho gozo y alegría. La experiencia de vida es fenomenal para la salud. La experiencia de vida es una familia.
¿Qué factores psicológicos pueden influenciar en lo que es en la persona obesa y sobrepeso? El aprendizaje del patrón de alimentación es importante. Ese modelaje que hemos recibido de quienes nos alimentan, ¿verdad? Desde que somos niños hasta nuestra adultez. La conducta no se da en un vacío. No es que de momento soy así, ¿verdad? Nosotros los psicólogos pensamos que esto viene desde la niñez, desde lo que fue nuestra formación o lo que está haciendo la formación de nuestros niños. Así es que la educación es un factor importante en relación al escenario escolar, que es donde mayormente están los niños, y el modelaje que se le ofrezca en el hogar. ¿Cómo son esos patrones de alimentación en ese hogar? Es fundamental. Es que vemos, estoy muy de acuerdo con lo de la problemática que comienza en los niños. Estamos claros en eso, que comienza desde niños, ¿verdad? Ese patrón en el hogar, ese modelaje. Pero tenemos la situación en la que nos enfrentamos, que el niño no quiere comer granos, y entonces, pues ya entonces se los eliminamos. O para callarlo lo compensamos con un dulce, con un pedazo de bizcocho, con eso lo compensamos. Y viendo, porque se observa, porque no hay ni que pesar. No hay que pesar al niño cuando tú estás viendo que el niño pues no está desarrollándose de la forma que debe ser, ¿verdad? Que lo estamos viendo ya cogiendo peso. Y el padre sigue con todo esto, dándole más alimentos y alimentos y alimentos, y cuando venimos a ver, y la otra parte, y perdonando, es cuando el modelaje dentro del hogar, papá y mamá se atragantan, no le dan el ejemplo. Entonces, ¿cómo yo le voy a dar ese ejemplo a mi hijo? Decirle no comas, y yo sin embargo puedo comerlo. En ocasiones se utiliza los alimentos o la comida para mostrar afecto, y por eso conocemos que vamos a casa de las abuelas y pues salimos diferentes generalmente. En esta cultura se utiliza los alimentos para mostrar afecto, y entonces es importante que ese modelaje de nuevo del adulto y de canalizar emociones de otras maneras, sin recurrir a los alimentos, porque los alimentos deben ser un patrón para cuando haga falta, no para canalizar emociones. De premio con bizcochos. ¿Y cómo podemos canalizar esas emociones? De otras maneras más saludables. Una razón para utilizar los alimentos para mostrar afecto es que a los seres humanos en ocasiones se les dificulta hablar y manejar emociones, hablar sobre ellas, decir que hoy no me siento bien, decir cómo uno se siente. Hay una barrera muchas veces en relación a que las personas no quieren enfrentar eso, porque mi dolor mueve el tuyo, y en la medida en la que tú me cuentas que te sientes triste, pues mueves mi dolor, y muchas veces las personas no están listas para eso. Así es que reconocer que las emociones hay que hablarlas, no actuarlas. Así es que si me siento mal, en lugar de recurrir a satisfacerme con un dulce, necesito hablar de que me siento mal, no recurrir a una conducta que puede tener otros efectos adversos como la obesidad. ¿Ves? Así es que hablar sobre las emociones, utilizar el arte para manejar emociones, ya sea la pintura, ¿verdad? El tocar algún instrumento, instruir a nuestros niños, y ya también a los adultos podemos aprender estas otras formas, utilizar la actividad física, utilizar la meditación, ¿ves? Utilizar la relajación. Y hay dos factores bien esenciales dentro de lo que es la problemática de sobrepeso y obesidad infantil. Recuerden que el niño no va al supermercado a comprar sus alimentos. El niño a cierta edad, ¿verdad? Una edad, ejemplo, de 5 a 8 años, 9 años, hasta 10 años, el niño no va a un parque solo, no va a sus clases, de ejemplo, de deporte solo. El padre es el factor esencial dentro de esa educación y ese aprendizaje. Si el papá no es ejemplo de cómo llevar ese estilo de vida, lamentablemente el niño va a tener un problema de sobrepeso mayor. Así que es esencial educar al papá de que tiene que comprar una buena, hacer una buena selección de alimentos, que tiene que llevar a su niño a hacer actividad física, dejarlo jugar, dejar que sean niños, porque lamentablemente ahora con la tecnología, pues es más fácil si el niño está desinquieto o está jugando de una manera que quizás pues afecta o molesta la paz del hogar o el lugar donde estén. Simplemente le da un juego, le da un teléfono, toma, entretente ahí, y ahí que empieza el problema de
de la inactividad física y del sedentarismo. Fíjate que las actividades que pueden ser más saludables en términos del movimiento físico suelen ser menos costosas que un juego electrónico, como saltar la cuica, jugar a la peregrina, estos juegos tradicionales que quizás se ha perdido su práctica y resultan ser hasta más económicos, así que quizás en la educación de las familias, ¿verdad? Hablar sobre eso. Pero yo soy pero vamos a ponernos en este rol. Llegamos de trabajar. Sí. Y nos va cansado a las 6 de la tarde y nos vamos a poner a brincar cuica. Vamos a ser realistas, tenemos que ser debemos buscar también otras alternativas. Son viables, pero no todo padre está disponible a brincar cuica cuando llega, porque hay que hacer que si la tarea, etcétera, etcétera, que han buscado lo que es el deporte como un mecanismo donde canalizar energías, o ya desde pequeño ir perfilando una destreza, que a veces yo he pensado que metemos al niño al juego de pelota, pero no le gusta el juego de pelota. Y yo a veces digo el comentario de que el deseo reprimido del padre haber sido pelotero en un pasado para ser un futuro pelotero. Hay que ver de nuevo la individualidad de cada familia, los intereses de ese niño particularmente, qué le gusta a él hacer, y ver esto no como un sacrificio, sino como una actividad que puede ser divertida, que puede ser placentera, que podemos diversificarla. No vamos a hacer la peregrina todos los días, no vamos a brincar la cuica todos los días, ¿verdad? Pero sí, ¿cómo puedo integrar esto cuando tengo una actividad particular en la casa de compartir? ¿Cómo integro la actividad física? Quizás el juego electrónico a las 6 de la tarde me puede ayudar, porque con el Wii o con cualquier otra marca podemos poner un video y practicamos y jugamos, ¿verdad? Nos divertimos moviéndonos. O sea que podemos diversificar esa actividad física cada día, no tiene que ser la misma siempre, ¿ves? Quizás recomendar la organización en tiempos. Yo a veces le menciono a los padres cuando estoy trabajando niños, el día tiene 24 horas. Que nos cuesta sacar 15 minutos, quizás, ¿verdad? Para entonces hacer algo de actividad física regular y continuar con el plan. Licenciada, y cuando nuestra cultura, porque un factor también cultural, nos gusta comer. Porque el comer es rico, ¿verdad que sí? Yo creo que para todos nos gusta comer y es una de las necesidades básicas para del poder, ser humano, para poder ser funcional. Cuando somos una cultura criollizada donde nos gusta comer carne frita, empanada, el arroz no puede faltar, que es nuestra dieta, ¿verdad? Tradicional y cultural. ¿Qué alternativas tenemos para poder lidiar? Porque se escucha hoy día decir que podemos comer de todo, pero controlado. Lo que pasa es que lo que se recomienda hoy en día es la frecuencia, y ahí entramos en la negociación con nuestro paciente o cliente, ¿okay? Porque también como estamos manejando la ansiedad de estos alimentos que me gustan y tengo la costumbre de comer, pues manejamos frecuencia. Muchas veces la negociamos 1 o 2 veces en semana, ese alimento que me gusta, y lo vamos manejando. Igualmente con los niños, manejamos frecuencia y negociación entre los padres, el nutricionista o el médico. Comencé con este grupo y para mí ha sido una experiencia excelente. Lo pasamos excelentemente bien y compartimos todos juntos en armonía. Me he estimulado más a hacer más ejercicio y a preocuparme más por mi condición de salud. Hacer ejercicio es bueno para la persona mayor de la tercera edad. Tenemos un motivo para levantarnos los viernes con mucho gozo y alegría. La experiencia de vida es fenomenal para la salud. La experiencia de vida es una familia.
Según lo que hemos dialogado, conocemos que tiene que haber entonces un grupo de profesionales bien preparados para poder trabajar lo que es la obesidad y el sobrepeso, según los niveles de riesgo que hay en cada uno, tanto en el ambiente nutricional, en lo de actividad física, en lo que conlleva la comunidad y lo que conlleva el campo de la psicología, para que este paciente pueda trabajar de una forma holística, ¿verdad?, en todas sus partes y sentirse bien en su tratamiento. ¿Qué característica debe tener, o le pregunto a cada uno de ustedes, qué característica debe tener este profesional para poder brindar ayuda y que me llene a mí y me motive a mí a hacer el cambio? Porque no todo el mundo tiene esa estrategia, porque conocemos muchas personas que le hacen dietas y menú, hay batidas, etcétera, hay pastillas, y sabemos las implicaciones que conllevan estas batidas y estas pastillas para acelerar el proceso de bajar, como mencionó Gutiérrez. Me gustaría saber por lo menos 2 cualidades o características que deben tener este tipo de profesional que se vea comprometido al brindar el servicio para esta persona, porque bajar de peso no es fácil. Vamos a ser claros, ¿verdad? No es fácil. Y lo tenemos que hacer, como mencionó la doctora, como parte de un estilo de vida, para la calidad de vida de nosotros. Pero yo tengo que convencer a ese ser humano. ¿Cómo yo puedo hacerlo? ¿Qué características, mejor dicho, tiene esa persona? Por lo menos debe tener. En el campo de la nutrición, bien importante, ¿verdad?, que busquen un nutricionista dietista que tenga, ¿verdad?, su licencia para practicar. La Asociación Americana de Dietética y en el capítulo aquí de Puerto Rico, ¿verdad?, el Colegio Nutricionista también ha hecho unas certificaciones de manejo de control de peso que le dan al profesional ciertas herramientas adicionales para trabajar estos enfoques más específicos de control de peso, obesidad, y que tengamos, ¿verdad?, esas cualidades de poder llegar más al paciente. Nos dan talleres de psicología, nos dan otros tipos de herramientas para manejar al paciente. ¿Y el instructor en aptitud física, qué? La persona que es instructor de aptitud física o profesional de la aptitud física debe tener, primero, compromiso, segundo, conocimiento, tercero, disciplina, cuarto, presencia, y como quinto, la persona tiene el derecho de entrevistar a ese profesional y buscar referencias de las mismas, en qué ha trabajado, con quién ha trabajado, con qué tipo de población ha trabajado, porque sí hay muchos profesionales en el campo de aptitud física, pero cuando estamos trabajando con este tipo de pacientes o clientes, hay unas especificaciones en las cuales tenemos que tomar en consideración que no todo el mundo, lamentablemente, no tiene ese conocimiento, y hay que ser bien selectivo en ese rol. En cuanto a la relación de la comunidad, ¿qué características debe tener la persona que impacta, o qué conocimientos, ¿verdad?, para impactar esa comunidad? Bien importante en el área de educación en salud, pues que este profesional entienda pues que la comunidad y la sociedad en donde está ese individuo tiene un rol bien importante en la persona, que no solamente lo haga culpable de la condición en que se encuentre, sino pues que tenga claro el concepto de que está en una sociedad y que pueda ser empático también con la persona que está trabajando. Entiendo que lo que es el campo de la nutrición y la educación en salud trabaja muy a la par, llevando este mensaje de lo que es la modificación de estos hábitos. Y sabemos también que tenemos que llevar ese mensaje al nivel escolar, claro, a la escuela, ¿verdad? Sí, a la creación de los programas que tengan componente de nutrición y el de actividad física o ejercicio. Y con relación al campo de la psicología. Igual que menciona acá la compañera, nosotros necesitamos ver al ser humano como un ser humano pues complejo, que tiene diferentes áreas, y que este tratamiento debe ser uno holístico. Así es que el profesional de la conducta o de la salud mental debe asegurarse de que la persona está siendo atendida por estas otras áreas también, que hay un nutricionista en ese plan de tratamiento, que hay un entrenador en ese plan de tratamiento, que hay un nivel de educación también en el tratamiento. O sea que el especialista de la salud mental debe asegurarse de que ese componente, ese equipo esté completo para lograr unos resultados adecuados. Además, es importante ese uso del lenguaje que utiliza cada uno de los especialistas, que no hablamos de dieta, que no hablamos de que estamos gordos o queremos ser flacos, sino que hablamos de estar saludable. Y naturalmente el modelaje del especialista es bien importante, que lo que nosotros estemos hablándole a ese paciente o a ese cliente, la persona pueda
sentir que nos lo aplicamos a nuestra vida también. Claro, eso es bien Y sobre importante. todo, proyectar seguridad. Lo más importante de todo profesional es proyectar seguridad y proyectar de que sabe de lo que está hablando. Con relación a tratamiento, para ir, ¿verdad?, enfocándonos ya en esta población, ¿qué debemos hacer en el campo de la nutrición? Porque mayormente es en el hábito de comer, ¿verdad? En el hábito nutricional, ¿qué podemos hacer? ¿Qué por lo menos lo más sencillo que Por podemos lo hacer? menos se para esta recomienda si ya el paciente o cliente ha sido identificado por él, ¿verdad?, por su médico primario como que está en sobrepeso o obesidad con alguna condición, debería ingresar a algún programa de tratamiento nutricional combinado con ejercicio, como dijo la doctora, con todo el equipo multidisciplinario, psicólogo, médico, educador en salud, ejercicio y nutrición. Entrar a un programa por lo menos de 3 a 6 meses es lo que se recomienda, y también debemos enfocarnos en la prevención. Hacemos, ¿verdad?, recomendaciones generales, mantener un peso saludable en lo más que se pueda, comer de todos los grupos de alimentos, aumentar frutas, vegetales, que es lo que vemos que los pacientes sobrepeso o obesidad no consumen, limitar el consumo de grasa, consumo de azúcar y definitivamente mantenernos activos. ¿Qué alternativas como profesionales podemos ofrecerle a nuestra población que padece de obesidad y sobrepeso? Pues definitivamente en el campo de la nutrición vamos a recomendar que visite un nutricionista dietista para que desarrolle un plan individualizado de acuerdo a sus necesidades y así pues pueda mantener un estilo de vida saludable y prevenir sobre todo condiciones crónicas que se pueden relacionar con esta obesidad o sobrepeso a largo plazo. Ok, recomendaciones en el área de actividad física, bien sencillo, 30 minutos. Dice la Organización Mundial de la Salud que hacen la diferencia, por ende, se les recomienda hacer pequeñas pausas de actividad física durante el día y adicional hay unas aplicaciones muy buenas dentro de los celulares que también nos pueden ayudar a educarnos cómo hacer la actividad física. Dentro del área de educación, bien importante crear programas que vayan dirigidos a trabajar el área tanto de nutrición como de actividad física desde la niñez hasta el adulto y impactando lo que es el ámbito escolar, individual y a nivel de comunidad y familia. Es importante la consistencia en todos estos procesos, que la persona reciba el apoyo familiar y social para que pueda mantenerse en el plan que se ha creado para sí. Podemos concluir que la obesidad y el sobrepeso es una problemática de salud pública a nivel mundial, que nos está preocupando a todo el mundo por la vida sedentaria que está teniendo nuestro ser humano y los malos hábitos nutricionales. Lo que te podemos es ofrecerle esperanza de vida a nuestros pacientes para de alguna otra forma se puedan apoderar de su condición de salud y que vean cómo se puede vivir mejor, comiendo mejor, llevando actividad física para tener lo que se conoce como una vida sana.